Buenas tardes, profesor. Yo, el estudiante Pérez Pérez, le voy a presentar el siguiente teatro titulado El origen de la laguna de Ñauhuimpuquio. Y pues bueno, la siguiente historia que estamos a punto de contar es la siguiente. Dios, harto de pues ya todo de un cierto pueblo que ya había escuchado bastantes rumores de los mismos ángeles que le habían dicho que ese pueblo se dedicaba a lo que era la fiesta, que hacían actos impuros, incluso habían perdido toda la fe que creían en Dios. Así que todo decepcionado y molesto decidió mandar una inundación para purificar todo ese pueblo, pero aún teniendo un poco de esperanza de que hay algunas personas que todavía eran creyentes o creían en Dios, decidió bajar a ese pueblo y se hizo pasar por un anciano que iba a pedir comida de casa en casa. Cuando fue a la primera casa, el trato fue horrible, se sintió muy triste porque pensaba que los que vivían ahí todavía eran puros de corazón. Así que fue de casa en casa en casa, pero el trato era el mismo. Así que llegó a una última casa, ya todo sin fe y esperanza, y pensaba que el trato iba a ser igual. Pero se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que pues en esa casa era una familia humilde, que no tenía mucho, pero aún así se tenían el uno al otro. Así que al anciano, o sea, ese Dios disfrazado, le ofrecieron un plato de comida y pues antes de irse Dios le comentó lo siguiente, les contó lo que iba a hacer con el pueblo, ya que estaba muy molesto por los actos que habían cometido sus habitantes. Y pues bueno, la historia, ¿cómo comienza? Nuestra historia comienza así. Como dije, Dios, un día harto de escuchar todo esto, lo que ya le habían comentado los ángeles, tanto después de escuchar lo mismo, otra vez que el pueblo, fiesta, trago, actos impuros, lujuria, que ya no tenían fe incluso en, dijo lo siguiente. Dios, Dios, tu pueblo nuevamente ha caído en la desgracia, ha olvidado nuevamente su fe, nuevamente han caído a la lujuria, a la tentación, a las fiestas, a la bebida, al trago. Ya estoy harto de ese pueblo, siempre es lo mismo. Tenía un poco de fe de que esos habitantes iban a cambiar, pero no. Al parecer, creo que es momento de tomar un poco de medidas drásticas. Para que todo vuelva a ser como antes, creo que voy a purificar ese pueblo con una gran inundación. Eso será lo mejor para todos. Así Dios bajó del cielo disfrazado de un anciano harapiento para tocar las puertas de ese pueblo y ver si todavía existían personas que creían en él, que si habían personas que todavía tenían fe. Y de esa manera tocó la primera puerta. Mamita, por favor, dame un poquito de comida. Tengo mucha hambre, mamita, por favor. Lárgate, viejo. No tengo nada. Vaya a buscar comida. De esa manera, la primera casa le cierra la puerta, negándole un plato de comida. Y así Dios sigue tocando otras puertas para ver si todavía su pueblo cree en él. Y así Dios decide tocar la siguiente puerta. Mamita, por favor, ¿me puedes dar un poquito de comida? Hace días que no como. Señor, no tenemos nada. Vaya a buscar la comida a otros lugares. Aquí tenemos, lo poco que tenemos es para nosotros. Váyese, señor, váyese, váyese. Está dando mal aspecto, huele feo también. Váyese. Y así Dios fue recorriendo casa en casa para ver si todavía sus hijos tenían fe. Y llegó a una casa muy humilde, la más alejada del pueblo. Una casita muy pobre, muy rústica. Y se llevó una gran sorpresa. 3.
Señor, por favor, un poquito de comida para este pobre anciano. Hace días que no como. Señor, pasa, no tengo mucho. El poco que tengo, te invitaré. Pasa. A mi humilde casa. Toma asiento. Y así pues Dios se llevó una gran sorpresa. Esta familia muy humilde le estaba brindando un plato de comida, algo de beber, ya que ninguno de las casas le había ofrecido nada. Le habían tirado la puerta en la cara, le habían tratado mal, de viejo, de anciano, pobre, sucio, cochino. Y esta humilde familia, a pesar que no tenía mucho, le estaba brindando algo para alimentar a este anciano. Mujer, traiga la comida para servir a este pobre anciano y te paso a servirnos el poco de comida que tenemos. Ya, esposo mío, ahorita lo sirvo. Sírvase, ancianito. Gracias, mamita. Nadie me había invitado a comer en todo este pueblo. Sírvase, esposo mío. Gracias, mamita. A ver, vamos a comer el poco comida que tenemos. Hay que servirnos. Sírvase, esposo mío. Hijos, vengan, vamos a comer. Hija, ven, lleva todos los servicios que han terminado, que hemos comido. Ya, mami. Entonces, así Dios decide retirarse de este humilde hogar sin antes decirle lo siguiente. Gracias, Señor. Nadie me había invitado a comer en todo este pueblo. Gracias, Señor, por la comida. Ya, otra vez, viejito, cuando regreses, cuando tengo bien comida, ya la invitaré. El anciano opta su verdadera forma, que era de Dios. Escúchenme, señores. Yo les agradezco que ustedes me hayan ofrecido comida. Y pues yo soy Dios, como pueden observar. Y pues me transformé en anciano para ver que, para probar si todavía habían algunas personas que todavía creían en mí. Yo me he dado cuenta con mis propios ojos de que ustedes todavía siguen creyendo en mí. Así que lo que voy a hacer con este pueblo, voy a ocasionar una inundación. Entonces, Señor Dios, ¿cómo nos podemos salvarnos? Sí, díganos, Señor, ¿cómo podemos nosotros salvar a nuestra familia? Escúchenme, hijos míos. Como he notado que ustedes todavía siguen creyendo en mí, siguen siendo puros de corazón, les voy a decir lo siguiente. Mañana, exactamente, casi a madrugada, como veo que este pueblo es adicto a las fiestas, a las cosas impuras, a esa hora ustedes tienen que empacar sus cosas y salir, porque en ese momento va a empezar a llover y de esa lluvia toda la laguna se va a empezar a desbordar, ocasionando la inundación. Lo que tienen que hacer es ir a los cerros que se encuentran por allá y cruzar al siguiente lago. Esa es la única forma de que ustedes estarán a salvo. Ya, Diosito, así iremos. Vamos, esposo, hay que alistar todas nuestras Vamos, cosas. mujer, vamos. Y así como se puede observar, las personas después de haber escuchado lo que iba a hacer Dios, empezaron a empacar de la siguiente manera, un poco asustados, ya que tenían miedo de que llegara y les pasara lo peor. Mamita, ¿quién era ese ancianito? Ese ancianito, hija, era Diosito. Nosotros no sabíamos que era Dios. Dios nos ha venido a advertir que va a pasar cosas muy feas en nuestro pueblo, porque la gente ha perdido la fe. Vamos, camina, alístate. Mamita. Y así es la familia humilde. Después de haber empacado y después de haber pensado lo que iban a hacer, pues decidieron alistarse y después de haber terminado, decidieron partir al cerro, ya que tenían miedo de que algo malo les pasara.
Entonces la familia siguió caminando. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en el pueblo? Pues lo que pasaba en el pueblo era que todavía a altas horas del día todavía seguían celebrando y bailando, cometiendo actos impuros, mientras esta familia cruzaban algunos pequeños riachuelos y se subían hacia lo que era su salvación. Escalaban y escalaban, subían y subían. Mientras todo esto pasaba, ya se escuchaba que empezaba a llover. Y siguieron caminando y caminando y caminando. La familia ya muy cansada siguió seguir caminando ya que sabían cuáles serían las consecuencias y se rendían. No les conté, pero por ahí pasaba un pequeño perro. Un pequeño perro que decidió acompañar a esta familia porque él también se quería salvar. El animal ya presentía lo que venía. Mientras siguen escalando parecía que todo iba normal, parecía que todo iba a salir bien, pero todo esto iba a pasar a continuación, ya que la señora, ignorando lo que dijo Dios, decidió dar la vuelta sin pensarlo. Al darse cuenta de esto, el señor y la pequeña niña lamentaron la muerte de su madre, puesto que la señora se quedó ahí convertida en piedra para siempre. Intentaron moverla, pero era inútil. La señora se iba a quedar todo el resto de la vida convertida en piedra. El señor sufrió, la niña sufrió, pero el señor sabía lo que tenía que hacer. Así que junto con su pequeño perro, que por ahí estaba, decidieron seguir su camino. El señor todavía seguía un poco acongojado por lo que había pasado. El perro estaba consolando a la pequeña niña, así que decidieron seguir escalando ya que sabían que no podían detenerse en ese momento. Y otra vez siguieron subiendo y subiendo y subiendo. Subían y subían, no se detenían, tenían que llegar al otro lado, eso es lo que tenían que hacer y ellos muy bien lo sabían. Pues bueno, gracias, este fue la historia del origen de la laguna de Ñahuimpukyo. Y pues bueno, ¿qué es lo pasó? Pues que el señor y la niña lograron por fin cruzar al otro lado y fueron los únicos que sobrevivieron de todo el pueblo, ya que mientras empezaba a llover todo, el río se desbordó y pues la gente que vivía ahí terminó muerta. Y pues bueno, gracias por ver, este fue mi teatro, el origen de la laguna de Ñahuimpukyo.